Entonces, cuando pues hablamos de Erickson jóvenes, hablamos de eh, una de las cosas que él agregó fue la crisis de identidad, la crisis de identidad. No es extraño, no es nada extraño pues que el teórico que pues nos legó ese concepto de la crisis de identidad haya experimentado pues crisis también. Eh, por ejemplo, él sufrió, por ejemplo, el saber pues que su padre biológico desapareció, nunca más se volvió a saber de él y eso pues fue una situación que al final a él también le trajo algún conflicto. Por otro lado, pues saber de que Teodoro Homburger no era su padre, sino que él lo había adoptado y le había dado el apellido Homburger. Eh, también otro problema que él tuvo, como su mamá emigró por la situación de que su familia no quería un escándalo, porque ella había salido embarazada bueno, había salido embarazada y no se sabía quién era el padre, y que pues no querían pues como causar conflictos. Entonces a la mamá en ese momento ya estaba embarazada de Erickson, la enviaron a Alemania. Entonces él nació en Alemania y él pues ¿cómo se llama? Nació ahí. Él tenía un aspecto nórdico, pero sus orígenes eran judíos. Entonces los alemanes no lo querían por eso. Y los judíos tampoco lo querían por tener esa apariencia nórdica. Entonces, él no sabía sus orígenes biológicos y también no sabía también, tenía conflicto en cuanto a su cultura, a dónde vivía él. Así que por esa razón, cuando él ya tuvo algún control, él se fue fuera del hogar, conoció en ese momento pues el mundo allá en Europa, y pues anduvo conociendo las obras de arte, los museos, vivía algunos dicen que vivía bajo los puentes, pero después pues él conoció a un amigo que lo empezó a inducir a esto del psicoanálisis y así fue como él se interesó y empezó a especializarse en este tema. Así que él nos habla de los 8 estadios de, de la personalidad. La primera solamente la voy a mencionar, la confianza básica frente a desconfianza, la autonomía frente a vergüenza, la iniciativa frente a la culpa y la laboriosidad frente a la inferioridad. Y de aquí para allá, pues él agregó estos elementos, la identidad frente a la confusión de identidad, que se da en la pubertad, y después viene la parte de la intimidad frente al aislamiento, que es la etapa de la, ¿cómo se llama?, juventud, y después viene la generatividad frente al estancamiento, que es la etapa de la adultez, y la integridad del yo frente a la desesperación. Este es un cuadro que nos resume, pues, eso que ya les he mencionado, eh, cada una de las etapas de la crisis y la fortaleza que se está ahí presentando. Puede ser que yo en el parcial les pregunte, no este cuadro completo, pero sí la crisis que mencionaba Erickson. Bueno, pasemos ahora a la siguiente teórica, Karen Horney. Karen Horney también nació en Alemania, de una familia de clase media que era pues muy segura económicamente y socialmente. Su padre era un capitán de marina, hombre religioso, se le conocía como el tirador de Biblias, muy autoritario, y su madre pues ama de casa. Ella tuvo una situación en la cual fue tratada muy amable eh, por un doctor y la hizo desear volverse doctora. Así que la señora Danielson animó a su hija a estudiar medicina en una época pues inusual, que las mujeres ingresaran a esta profesión, y a pesar de la oposición rígida
por el esposo. Así que Karen Horney, ¿cómo se llama? Rompió pues muchas veces ese paradigma o ese bloqueo en cuanto a que solo las mujeres podían estudiar otro tipo de cosas o quedarse en la casa, pero ella fue a la Facultad de Medicina, se graduó y pues esos fueron como los aspectos académicos y también como una aclaración de la teoría de Sigmund Freud, porque Sigmund Freud hablaba, por ejemplo, más adelante vamos a mencionar más claramente la defensa que ella hace. Un poquito de la vida de Karen Horney, pues bueno, ella, como les decía, pues su padre era un capitán, pero ella se sentía muy distante de él, aunque él siempre pues le llevaba algún regalo, algún recuerdo donde él viajaba, pero la crisis que la mamá de Karen Horney vivía con el papá, tenían discusiones y muchas veces la madre de Karen Horney pues preferiría que su esposo muriera pues para ser libre, ¿va? Entonces eso pues aparte pues había esa admiración a su hermano Ben, ¿va? Entonces ella se sentía como siempre con esa intención de demostrar siempre algo malo. Se sentía que no la querían mucho, se sentía falta de afecto y entonces, y a la par, pues el competir con su hermano en primer lugar. Así que, aparte de eso, pues ella se sintió como atraída por su hermano al darse cuenta de esa acción, mejor se alejó de ella y eso pues le trajo también un dolor. Y entonces, al final, pues ella muchas veces, como pues su mamá era muy elegante, pues vamos a decir que tenía cierto conflicto también con eso. Entonces, ella decía, bueno, no voy a ser bonita, pero entonces voy a ser inteligente. También ya en su tiempo de adulta, ella se casó en 1909 con Oscar Horney, un abogado de Berlín. Tuvieron 3 hijos, pero por la misma situación, ¿cómo se llama? De trabajo. Entonces ella rompieron pues esa relación y se divorciaron en 1937. Formó parte del Instituto Estadounidense de Psicoanálisis hasta su muerte, pues ella murió de cáncer. Ella en su teoría hablaba de la ansiedad básica y ella pues decía pues ese sentimiento insidioso, creciente, esa sensación de estar solo, desamparado en un mundo hostil. Y ella mencionaba pues que esa ansiedad era una parte muy inevitable de la condición humana. Decía que pues las fuerzas sociales, tales como la hipercompetitividad, fomentaban la ansiedad y conducen pues a una neurosis. Por ejemplo, siempre querer demostrar algo, siempre querer algunas exigencias, pues que muchas veces eso suele pasar. Por ejemplo, si no tenemos esa marca de teléfono, si no tenemos esa marca de camisa, o no nos agrupamos con cierto grupo, muchas personas se sienten mal. También nuestra sociedad nos empuja a eso, a competir. Muchas veces en los salones de clase, muchas veces hay cierta competencia. ¿Cuánto sacaste vos? 10. ¿Y vos? 9.80. Ay, hombre, y sufre la gente. Por otro lado, está esa siempre, hay personas que tienen esa competitividad de buscar siempre logro. Si no lo hacen, pues entonces terminan fallando. Entonces eso genera, decía ella, ansiedad y conducen a una neurosis también. También hay una variedad de condiciones negativas en el ambiente que pueden producir la falta de seguridad implicada en la ansiedad básica. Por ejemplo, la dominación, el aislamiento, la sobreprotección, la hostilidad, la indiferencia, la conducta inconsciente, menosprecio, discordia paterna, lo que les decía de que ellos tenían conflictos entre los padres de ella y ella vivía en ese ambiente que no era muy agradable, falta de respeto, guía o la carencia de aliento y afecto. Entonces, hay muchas madres, muchas familias que son así, muy frías. Cuando el hijo quiere buscar cierto apoyo emocional, no lo encuentra, porque las dos figuras están peleadas, están en pleito y entonces no le dan soporte a los que están allí
bajo ellos, bajo el cuidado. Entonces, esas eran las cosas que tenían. Por otro lado, el tener esos conflictos en la familia, quizás a Karen Horney, ella se sentía tuvo muchas relaciones sentimentales. Y entonces ella se sentía que no podía estar sola, siempre necesitaba tener un hombre y muchas veces podía tener hasta varios a la vez. Cada uno llenaba alguna necesidad, pero al final había un vacío que no le permitía ser feliz. Entonces lo primero que a ella le pasaba era una idealización del hombre, una admiración del hombre, pero después venía la decepción. Como tercer aspecto venía el hecho de querer indagar por qué había fallado, qué había fallado en la relación. Entonces eso la llevaba, como les decía, a tener varias relaciones o una relación. Muchas veces ella idealizaba, por ejemplo, al hombre como yo le diría, como un príncipe, que tenía poder, pero era dócil, era tierno, pero después la realidad no era así, sino que muchas veces, pues, siempre también le gustaba como esa parte brutal del hombre, esa parte animal del hombre. Entonces, cuando no lo lograba, entonces había una frustración también en cuanto a eso. Así que ella, pues también el hecho de estudiar medicina en un ambiente donde solamente era por hombres, también la llevó a buscar eso. Eso era bueno, pero también se volvió también, vamos a decir, en una obsesión, vamos a decir así, por alcanzar ese aspecto, como demostrarle a, a los hombres, pues que también ella podía salir adelante. Entonces, esos elementos que estamos hablando ahí, pues generan la teoría de Karen Horney. También las investigaciones sobre el apego entre padres e hijos muestran que hay tres elementos esenciales que impactan y son impactados por los apegos, la salud biológica, el bienestar psicológico y las normas y valores culturales. Por ejemplo, en todas las culturas la probabilidad de que los niños tengan un apego inseguro se incrementa donde hay pobreza, abuso o depresión paterna, puede ser también. Entonces, son estos elementos pues, que podemos identificar. A raíz de eso, todo eso que les he mencionado, pues ella crea las 10 tendencias neuróticas. Ahora, estas 10 tendencias neuróticas están en tres formas de escape. Tres formas de escape. Someterse, buscar. La otra es ir en contra y la otra es alejarse. Estas 10 estaban basadas en esos tres elementos de escape que el ser humano tenía. Por ejemplo, la necesidad exagerada de afecto y aprobación. Eso es acercarme. Yo quiero afecto y aprobación de las personas. Karen Horney, pues como ya les he mencionado, ella buscaba eso en las relaciones sentimentales, pero al final, pues ella se sentía vacía. Entonces, ¿cuántas personas hay así buscando una necesidad exagerada de afecto y aprobación? Borrando muchas veces su escala de valores también. Por ejemplo, un hombre puede hacer cosas que quizás no quiere hacer o están en su escala de valores, pero al final, por la necesidad exagerada de afecto y aprobación, lo hace. Una mujer también puede caer, por ejemplo, en dar sexo por que la amen. Pero al final, como eso es efímero, pasajero, entonces la relación se termina y se va. Entonces vuelve a quedar otra vez en esa circunstancia. Necesidad de una pareja dominante es otra. Como ya les decía, Karen Horney tenía varias relaciones, o algunas veces le gustaban relaciones donde era sometida, donde era dominada. Cuando no se lograba eso, entonces también había una frustración. Entonces ella quería, por ejemplo, que el hombre la dominara, pero llegaba un momento en que la dominación era tanta que ella también ya no soportaba eso. Hubo un momento en que ella se quiso quitar la vida por ese tipo de situaciones. Eso es alejarse, alejarnos. La necesidad exagerada de poder, exagerada de poder, ir en contra.
necesidad exagerada de poder. ¿Va? ¿Cuánta gente pues quiere el poder a cualquier costo? Quiere dominar a cualquier costo, a través de la manipulación, muchas veces a través de la violencia, a través de la mentira, a través de, bueno, tantos elementos ahí que podemos nosotros encontrar también. Necesidad de explotar a los demás, ¿no? Hay personas que se aprovechan de esa acción y entonces yo creo que todos en alguna medida, ¿cómo se llama? Tomamos algo de otro, ¿no? Con permiso, con algún tipo de forma, pero lo tomamos, ¿no? Pero llegar solamente a explotar a alguien y tomarlo y dejarlo después no es como algo que debería de ser. También la necesidad exagerada de reconocimiento es otra manera. Las personas, hay personas que buscan el reconocimiento. Si hacen algo, quieren que salgan en la portada de la revista, en el periódico, que se los mencionen. Hay personas así, ¿va? Hay gente que no hace nada si no sabe que lo van a reconocer. Si no lo reconocen, pues ¿para qué hacerlo? La otra es la necesidad exagerada de admiración personal, ¿va? ¿Cuántas personas buscan esa necesidad de ser admirado? Por ejemplo, ¿a través de qué? De su manera de vestir, de los accesorios que tienen, de las cosas que tienen. Entonces hay personas así que, por ejemplo, suben una foto en Facebook o Instagram y quieren que las personas lo comenten, pero muchas veces no se logra eso. Un like allí y es de la tilla. Entonces, muchas veces eso frustra a muchas personas, se sienten mal, se sienten que necesitan la admiración. Y hay personas que empiezan a enseñar su cuerpo, empiezan a mostrar otras situaciones para ser admiradas. La ambición exagerada del logro personal también es otra manera. Todos creo que estamos anhelando estudios, anhelamos quizás especializarnos, pero cuando eso que yo estoy queriendo lograr, va en decremento de mi vida, de mi salud y la vida de otros, entonces ya es un problema. Por ejemplo, si yo como padre me enfoco en querer terminar una carrera, otra carrera y otra carrera y otro logro, pero descuido a mi familia, entonces ya estoy metido en un problema ahí. Necesidad de restringir la propia vida dentro de límites estrechos. ¿Cuántas personas llegan a hacer cosas que más es por cuestión de sentir esa energía? Por ejemplo, hacer cosas que saben que son malas, que los pueden descubrir, pero al final terminan haciéndolo. Saber que esa relación tóxica, esa relación enfermiza, esa relación dañina, sabe que me puede causar daño, me puede llevar a la muerte, pero insisto en seguir allí, ¿va? Sabiendo que valgo mucho, sabiendo que me puedo encontrar otra persona que me puede valorar, pero yo no, pues yo me encajono en esa idea, sé que me puede ir mal, pero lo sigo haciendo. Sé que vender drogas es algo malo, yo sé que pues, gano dinero, pero yo sé que un día la policía me puede agarrar, ¿va? Y estoy en alguna medida consciente de eso. Yo sé que el tener relaciones sexuales con gente desconocida y que tiene muchas parejas, puedo ocasionar tener una enfermedad de transmisión sexual, pero también llegar a tener SIDA, ¿va? Entonces, esos son como aspectos que el ser humano muchas veces no visualiza. También la necesidad exagerada de autosuficiencia e independencia. Eso es alejarme, ¿va? Yo no necesito de nadie, yo no necesito de ustedes, yo me valgo por mis propias capacidades. Por último, la necesidad de perfección también, e insaciabilidad. Hay personas que eh, cuidan los detalles, está bien cuidar los detalles de algo, pero hay personas que se molestan, se alteran, gritan, tiran todo, porque les gusta la perfección. Y por último, la insaciabilidad también, en todos los ámbitos. Siempre hay personas que, yo no sé si usted ha conocido gente que va a un restaurante muy famoso, muy rico. Ay, no, dice, no, le faltó sal a esto no sirve, muy caro, que no sé qué. Va a otro restaurante y lo mismo. Ay, no, uy, qué barbaridad, no. Igual, en las relaciones de pareja también, va. No, este muchacho no me satisface, no, esta mujer
no me gusta, no, este hombre no, esta mujer no. Entonces, al final no hay algo que le sacie, ¿vale? Siempre hay algo que se busca ahí. Entonces, eso es las teorías de, ¿cómo se llama? De Erik Erikson. No sé si, qué piensan ustedes de esto que les he mencionado en este momento. Bueno, voy ahora a pasar a otros teóricos que son, por ejemplo, Jung. Jung. Jung, un teórico que le gustaba, por ejemplo, aspectos de antropología. Fíjense que Jung, eh, Jung le gustaba aún eso místico, aún eso de la antropología, conocer esos orígenes. Quiero mencionarles que Jung fue su padre era un pastor religioso, su familia también, quizás vamos a mencionar, sus tíos eran muy religiosos. Ellos tenían, por ejemplo, él vivía en ese ambiente de clérigos, por ejemplo, todo ese ambiente de espiritual o religioso. Y eso pues llevó a Jung poder quizás inquietarse en esos temas. Por ejemplo, pues, mencionamos ahí que sus tíos eran clérigos, eh, y desde muy pequeño tuvo contacto con la religión y los clásicos. Estaba muy unido a su padre, pero consideraba que era débil y le faltaba carácter. Él miraba que su padre, por ejemplo, hablaba, vamos a decir, utilizar esa palabra, predicaba, pero muchas veces como que no lo sentía convencido de lo que su papá enseñaba, ¿va? Y que muchas veces su papá se cuestionaba si al final era verdad o no lo que estaba diciendo. Por otro lado, su mamá era la que llevaba las riendas de la vida matrimonial, ¿va? Era la fuerte, ¿va? Pero también tenía un problema de inestabilidad emocional, ¿va? Que la llevaba a actuar de una manera voluble. Entonces, Erikson pues hablaba de estos elementos ahí que lo llevaron a tener esa inquietud. Él fue un muchacho muy introvertido, vamos a decir allí. Llegó hasta hacer un muñequito para poder interactuar con él. Imagínense, por la misma soledad que él vivía también. También vamos a decir que él habló, por ejemplo, del líbido, no como Sigmund Freud lo mencionaba, sino que como una energía sexual, sino que sostenía que era una energía vital amplia e indiferenciada también. El interés señalar que Jung, quien redujo la importancia del sexo en su teoría de la personalidad, lo llevó a una vida sexual vigorosa y sin ansiedad. Creo que estoy teniendo problemas de internet. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, está bien, señorita Carla, pero sigue intentándolo, por favor. No se nos vaya a desconectar al 100%. Siga intentando. Así que Jung nos habló de líbido. También nos hablaba, por ejemplo, de las actitudes de extroversión e introversión. Entonces, ¿cómo eran los introvertidos? Pues son retraídos, con frecuencia tímidos, tienden a concentrarse en sí mismos, en sus ideas y en sus sentimientos. Por otro lado, también nos hablaba también de los extrovertidos, quienes son catalogados como extrovertidos, ¿verdad? Y también hablaba también, esta es una, también hablaba del inconsciente personal, ¿va? Que cada uno a través de las experiencias que uno va adquiriendo, uno va teniendo esas experiencias. Por ejemplo, las experiencias de Abdi Ramos son diferentes a las de otra compañera. O sea, somos muy diferentes, pero las vamos aprendiendo. Por ejemplo, hay cosas en la casa que quizás alguien de ustedes las ha ido adoptando y cuando lleguen a tener una familia las van a identificar. Algún hermano les va a decir, ah, yo me acuerdo que así hablaba mi mamá. Por ejemplo, nuestra atención puede pasar sin dificultad de esta página impresa a un recuerdo, algo que hicimos ayer.
Entonces, estamos viendo la misma información, pero cada uno de nosotros tiene esas experiencias totalmente diferentes, ¿va? Por ejemplo, el inconsciente personal guarda toda la clase de experiencias, cabe decir que es como llenar un archivero. No se requiere mucho esfuerzo mental para sacar algo, examinarlo un rato y después devolverlo a su lugar, donde permanecerá hasta la siguiente vez que lo necesitemos y que lo recordemos. Entonces, hay experiencias que nosotros hemos ido guardando, que son de nosotros, y que en alguna medida, quizás vamos a decir, han sido experiencias que nos marcaron nuestra vida. Entonces, ahí se va formando ese aspecto. Después hablamos del inconsciente colectivo. Miren, esto es a nivel más profundo y menos accesible de la psique. Pensábamos que tal como acumulamos y guardamos toda nuestra experiencia en el inconsciente personal, el género humano, como seres humanos, como especie, también almacenamos las experiencias de la especie humana y prehumana en el inconsciente colectivo. Hay cosas que, por ejemplo, el hecho de crear casa, ¿va? El hecho de crear aspectos para cocinar, cubrir nuestro cuerpo y otras más que el ser humano ha venido desarrollando, las ha venido compartiendo y ahora pues nosotros también, como una especie, vamos a decir, única, pues, que tenemos varios aspectos que nos hemos ido aprendiendo. Vamos a utilizar esta expresión de nuestros antepasados, cómo ellos empezaron a cocinar, cómo ellos empezaron a preparar las comidas, qué aspectos nosotros manifestamos. Entonces, eso es el inconsciente colectivo. También él hablaba de los arquetipos, que son experiencias añejas contenidas en el inconsciente colectivo que manifiestan en los temas o patrones recurrentes que Jung llamó arquetipos. También utilizó la expresión imágenes primordiales. El número de esas experiencias universales es tan vasto como el número de experiencias humanas comunes. Dado que se repiten en la vida de sucesivamente generaciones, los arquetipos han quedado grabados en nuestra psique y se expresan en nuestros sueños o fantasías. Por ejemplo, hay algunos aspectos que están por aquí. Por ejemplo, me voy a ir un poquito más acá. Por ejemplo, la madre. Por ejemplo, nosotros hablamos de la madre tierra. Por ejemplo, la madre de Jesús. Siempre pensamos en esto, que son como arquetipos que nosotros tenemos. Por ejemplo, detectar conductas e imágenes relacionadas con la maternidad, tal y como lo han ido experimentando nuestros ancestros. Entonces, esa experiencia que nosotros tenemos, el término más común es darle un significado a la madre tierra. ¿Pero qué es la madre tierra? ¿Qué es la madre tierra, jóvenes? ¿O qué idea nos da cuando hablamos de la madre tierra? Vamos a ver, jóvenes, ¿alguien me puede decir eso? Cuando usted dice la madre tierra, estamos afectando a la madre tierra, decimos. ¿A qué nos referimos? Vamos a ver, jóvenes, ayúdenme por favor, o me lo escriben por ahí, por favor. Pues había escuchado de que se le decía madre tierra porque nos proporciona todo lo que nosotros necesitamos, al igual que una madre, y estamos como dentro de ella, estamos en ella, tal y como lo hacemos cuando nosotros estamos en nuestra mamá. ¿Vio? Ahí está, excelente definición que usted nos ha dado. Mire, muy interesante, ¿va? Pero ¿será una madre? No, no es una madre, pero como le damos esa idea, pues, como usted lo mencionó, ¿va? Nos sustenta, nos alimenta, nos provee. Vamos a ver, señorita Fátima. Sería como la personificación como tal de la naturaleza. Ahí está, correcto. Darle una personificación. Excelente, muy bien, me parece muy bien esa palabra, personalidad. Personificar esa idea. ¿Va? Entonces, esos son los arquetipos que nosotros le podríamos dar. Por ejemplo, padre también, ¿va? El arquetipo de padre que representa Jung, una figura de autoridad, ¿va? Que ofrece sobre cómo vivir la vida basando en ese ejemplo también. ¿Va? Otra idea, ¿va? Por ejemplo, eh, el sol, por ejemplo, ¿va? ¿Qué cualidad le damos al sol? ¿Va? De imponente,
de fuerte, ¿va? Todas esas ideas que nosotros tenemos, ¿va? Por otro lado también la persona, ¿va? La persona, según el arquetipo de Jung, es aquella parte buena, aquella parte que queremos que los demás conozcan, aquella parte que queremos que las personas conozcan. Es la vertiente de nosotros mismos que queremos compartir con los demás, es decir, nuestra imagen pública. Esas cosas buenas que demostramos, que queremos que otros sepan. Y está lo contrario, la sombra. Esto es lo que pasa con la persona. La sombra representa todo aquello que en alguna medida queremos nosotros, que es reprobable o porque es demasiado íntimo también, ¿va? Aquellas cosas ocultas que nosotros los seres humanos tenemos y que están ahí, ¿va? Por ejemplo, hay cosas que no hablamos de nosotros porque en alguna medida son penosas, son vergonzosas, le tenemos miedo, son muy íntimas de nosotros, ¿va? Por ejemplo, si alguien mira pornografía, no dice abiertamente, yo miro pornografía, fíjense, yo me masturbo o cosas así, ¿va? No, porque la gente no anda hablando de esas cosas tan íntimas, ¿va? Sino que las tiene allí guardadas, resguardadas, ¿va? O tengo muchas relaciones de tipo, ¿qué? Sexual, o me gusta tengo esta fijación, no solamente en términos sexuales, ¿va? Pero que en alguna medida sabemos que las demás personas no nos van a comprender, ¿va? No nos van a entender. Entonces, a eso Jung le llamó la sombra también. También el héroe. Siempre vamos a ver esta parte del héroe, ¿va? Entre el bien y el mal, vamos a decir así, ¿va? El héroe es una figura de poder que se caracteriza por luchar contra la sombra, contra esos elementos. Siempre cuando algo hacemos mal, jóvenes, siempre hacemos como compromisos para no volverlo a hacer. No sé si a alguien le pasa. Por ejemplo, si ha dejado una materia, dice, ay, bueno, si no menciona a Dios, pero hay gente que dice, primero Dios, si yo salgo de esto, me voy a poner las pilas para el otro ciclo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y entonces, porque consideramos pues que hay algo que necesitamos, como decimos, mejorar en nuestra vida, ¿va? Y también en el mundo cotidiano, jóvenes, hay personas que le dan cierto héroe a alguien. Hoy está muy marcado eso, esto de los, por ejemplo, de los héroes. Por ejemplo, ¿cómo se catalogan a los que trabajan en el área de salud, jóvenes, en contra del COVID? ¿Cómo se les llama? Personal de primera línea. Personal de primera línea, pero les dicen héroes, ¿va que sí? Héroes, que están luchando contra quiénes? Contra la enfermedad, ¿va? Dicen también la famosa frase que dicen, ¿va? Este héroes no tienen capas, dicen, ¿va? Estos héroes no necesariamente necesitan capas. Están refiriéndose a gente que se interpone ante una situación de desventaja, de problemas. Y entonces, además, el héroe también es ignorante, ya que su determinación le lleva a no pararse a reflexionar continuamente acerca de la naturaleza de lo que combate también. Entonces, son como personificaciones de este tipo de situaciones que nosotros las consideramos como buenas. También está el sabio, el héroe, el inconsciente colectivo, de modo que recibe la ayuda del sabio y arroja luz sobre la senda del héroe también. También algunos arquetipos también propuestos por Jung, aquí usted tiene una pequeña lista, son por ejemplo el héroe, la madre, el niño, Dios, la muerte, el poder, el viejo sabio. Varios de ellos están más desarrollados que otros e influyen en la psique de forma más consistente, ¿va? Algunos de estos arquetipos centrales son, por ejemplo, la persona, el ánima, el animus, la sombra, el sí mismo. Todos estos elementos están allí basados, ¿va? Y hay un arquetipo que lo dejé para de último, que es esta parte, miren, el animus y el ánima. Entonces, cuando vemos esta parte, vemos esto, miren, el animus. El animus es la vertiente masculina de la personalidad femenina.
El ánimos, decía él, está en cada mujer, ¿va? Como la parte masculina. Y la ánima, el ánima, es el arquetipo de lo femenino en el hombre. Así que decía ahí pues que había ese aspecto de ánimos y ánima. Quizás yo le daría una explicación, por ejemplo, hay aspectos que el hombre hace que, por ejemplo, se miran hoy como muy sensible, quizás la parte más, quizás yo le llamaría, esa es una concepción muy personal. Estamos, por ejemplo, cuando un hombre es muy sentimental, muy sensible. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando van ustedes con su novio, ¿cuántos tienen novio? Pónganme ahí en la manita ahí. Lo están negando, fíjense, lo están negando su novio. Bueno, lástima, no va a ver este video, pero ¿cuántos de ustedes han ido a ver una película con su novio? Con su novio. Ay, Dios, va, está bien. Señorita Hazel, cuando usted va a ver, señorita Allison, señorita Hazel, cuando usted, su novio la lleva al cine al 2x1, al 2x1, al 2x1, y van a ver una película de esas románticas, de esas cortavenas, ¿va? Estamos, señorita Daniela también, que cuando van allá al cine al 2x1 y van a ver esas películas, señorita Allison también, ¿cómo no? Alguien la quiere. Y usted va a ver y usted empieza a ver la película y de repente ve a su novio llorar en esa escena romántica donde el autor le dice a la damisela, discúlpame, pero nuestro amor no puede seguir porque hay fuerzas exteriores que se oponen a nuestra relación, así que prefiero mejor dejarte libre para que disfrutes tu felicidad lejos de mí. Y entonces el tipo empieza a llorar y está llorando. Y usted lo mira, lo mira y dice, ¿y este qué le pasa? Pues, ahorita Melissa, está bien. Entonces, ese quizás vamos a decir, ese es el ánima que está actuando en el... ¿Qué le da risa, señorita Mónica? Está bien, pues no tiene ánima ese hombre. Entonces, eso es lo que decía, es la parte femenina. Pero también, también, por ejemplo, en el caso de la señorita, ¿va? Ah, bueno, eso le pasó, lo vio llorar. Entonces, el ánima estaba allí funcionando. Entonces, entonces, en el caso de una señorita, ¿va? Por ejemplo, también, ¿va? Por ejemplo, que no hablemos ahorita de aspectos machistas ni feministas, está bien, no, yo quiero que ahorita bloqueemos esa imagen ahorita, ténganla por ahí fuera de esta historia que estoy contando. Pero imagínese usted va a ver el fútbol, y entonces usted va su esposo, su novio le dice, vamos a ver la Alianza IFAS el próximo domingo, vamos a verlo, primero Dios gane el equipo que queremos que gane. Entonces, usted llega ahí al estadio y empieza a ver el partido y grita ¡gol! ¡Gol! Y usted no se quita la camisa, sino que agarra otra camisa. Entonces usted como señorita, vamos a decir, está en el ánimos. Entonces, esa parte, porque está, vamos a decir, y está ahí en la zona brava, pues, del estadio. Entonces está saltando igual que todos ahí. Entonces, o se pone a jugar fútbol también. Hay señoritas que les gusta jugar fútbol, ¿va? Y juegan hasta con varones, ¿va? Juegan y se enfrentan ahí a los varones y le meten como decimos en el buen salvadoreño, la pata, ¿va? Entonces, esa es parte del ánimos que se manifiesta en una mujer. Estoy ilustrando estas dos palabras ahí. ¿Me escuchan bien, jóvenes? ¿Me escuchan bien?
Sí se oye, Eli. Mire, Muchas gracias, es que me salió ahí me salió una señal ahí de que tenía problemas ahí. Pero también ya en otros contextos, estos dos también se miran en el rol de género. Por ejemplo, hoy hay señoritas policías, hay mujeres que se dedican a ser militares, rangos, han obtenido rangos que antes solamente eran para hombres. Entonces ahora tenemos hombres también que hacen alguna actividad que se consideraba que eran exclusivamente para las mujeres, pero que ahora ellos están allí. Entonces, ahí también miramos estos dos aspectos, ¿va? Por ejemplo, hombres que se pueden dedicar, por ejemplo, a la parte de belleza, ¿va? Eh, actividades que tengan que ver más con roles femeninos, ¿va? Pero entonces se ven involucrados en eso. Entonces, es ahí, como decimos, la explicación de... Ya no se le escucha. ya no se le escucha. Ah, bueno, está bien. Ya no se me Se le escucha. ha trabado. Se me traba, bueno. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Ahorita sí. Y ya se le oye, Eli. Vaya, muchas gracias. Entonces, ahí está la explicación de Jung. Así que vamos ahora a mencionar a otro autor que es también, que es Gordon Allport. Fíjense que Gordon Allport nos dio mucha información en cuanto a la definición de la personalidad. En lo personal, yo lo considero un teórico que dio, en base a lo que he leído, pues ha dado dio muchas definiciones de personalidad, más de 50. Pero hay una que como que fue quizás quizás la más importante en cuanto a definir la personalidad. Entonces aquí él casi no se habla mucho de por ejemplo, de su infancia, pero él nos habló, por ejemplo, de las diferencias individuales que los seres humanos tenemos. Hay rasgos por ejemplo, por ejemplo, de ser introvertido o extrovertido, que todos los tenemos, pero hay unos que son más que otros, ¿va? Allí encontramos esas diferencias. También hay un adapte y ajuste durante toda la vida, nos vamos ajustando pues a los cambios que se van dando. Por ejemplo, ustedes ahorita, cuando vengamos a sentir, ya ustedes van a ser profesionales, van a lo que ahora son, vamos a decir, en esencia lo van a mantener, pero se van a dar cambios como profesionales. También los procesos cognitivos que también se van a experimentar. También otros elementos también que vamos a ir como adaptándoles. Pero aquí está, miren, la definición de personalidad. Segurísimo, esta definición nos sale en el parcial. ¿Qué es lo que dice ahí la definición, jóvenes? Por favor. Dice que la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su conducta, pensamiento y característica. Así que esa es una definición bien importante. Fíjense que él sugiere que la personalidad no es una simple ficción o concepto o imaginario, sino una entidad real. No es algo ficticio, no es algo que queramos inventarlo, es algo que tiene una realidad. Y él hablaba también de los rasgos, fíjense, pregunta de parcial, miren, un sistema neuropsíquico generalizado, focalizado, peculiar al individuo con la capacidad para hacer muchos estímulos funcionalmente equivalentes y para iniciar y guiar formas consistentes y equivalentes de conductas adaptativas y expresivas. Por ejemplo, nosotros decidimos esa carrera porque tiene que ver con nuestra personalidad. Tiene que ver con nuestra personalidad. Así que lo que hacemos, nuestras actividades diarias,
tienen que ver con nuestra manera de ser. 3 hermanos pueden estar en la misma casa y cada uno puede tener gustos diferentes que los hacen, lo que decía él, seres individuales. Entonces, él hablaba de algunos rasgos, de 3 formas. Rasgos individuales, que son los poseídos por una sola persona, fíjense. Pero por una sola persona. También están los rasgos comunes. Todos podremos tener alegría, estar felices, pero hay algo que nos hace diferentes, miren, jóvenes, y ese es lo bonito, ¿va? Ese es lo bonito de esto. Jorge es más alegre que Pedro, decimos. Los dos son alegres, ¿va? Los dos lo demuestran, pero lo manifiestan también de diferentes maneras. También hablamos también de los rasgos también. Fíjense que él hizo un estudio a través de documentos, inferir a través de rasgos para identificar algún tipo de cualidades o rasgos, ¿va? Y él coleccionó 301 cartas escritas por Jenny Brown Masterson y sus asistentes, ¿va? Entonces ellos leyeron esas cartas que ella había escrito y entonces al final hicieron una lista de adjetivos que describían los rasgos de personalidad que infirieron en ella. Y ellas explicaron esto. Miren, aquí está. ¿Cómo era Jenny? Resumido en 8 rasgos. Por ejemplo, pendenciera, suspicaz, centrada en sí misma, independiente, autónoma, dramática, intensa, estética, artística, agresiva, cínica, mórbida, sentimental. Entonces, esto era para ellas pues una manera pues de identificarlo. Fíjense que nosotros también, hoy a través de las redes sociales, yo no sé si usted identifica a sus amigos, ¿va? Sus amigos, siempre hay uno que es bien sentimental, ¿va? Que siempre está escribiendo cosas, que siempre está poniendo música un poquito así como para muy que toca las vibras de nuestros sentimientos, ¿va? Está el otro que es como el que pasa como peleando con medio mundo, ¿va? Mandando indirectas, mandando estados y usted dice, este es bien intenso, este es bien dramático. Otro, pues siempre cuando está enfermo, siempre pone la foto de que tiene suero en el brazo, ¿va? Y usted dice, ay, qué víctima se está haciendo, ya lo conozco, ya sabe que no quiere ir a estudiar, ¿va? Entonces ya lo conocemos de esa manera. Entonces más o menos sería lo que más o menos digo, ¿va? Más o menos hizo también Alport con estas cartas y resumir este tipo de situaciones allí. Así que qué bonito sería ver las redes sociales de cada uno de los compañeros y hacer un estudio como lo que hizo Gordon Alport con Geneva. También hablamos de los rasgos centrales, que son características que resumen la personalidad, son rasgos específicos, varían de una persona a otra, ¿va? Están los rasgos secundarios y estos describen formas en las que una persona, ¿cómo se llama? Se mueve. Es una persona, es consistente, pero a diferencia del rasgo central, no afecta tanto lo que hace la persona. Pero está el rasgo cardinal, y aquí yo les voy a pedir, por favor, que ustedes me escriban ahí en el chat qué representa para ustedes la Madre Teresa de Calcuta y Hitler. Vamos a ver. En este momento el chat, por favor, que se ponga activo. ¿Qué significa para ustedes Madre Teresa de Calcuta y Gordon Alport? Vamos a ver, jóvenes. Esto será parte de la nota de asistencia, así que necesito 52 mensajes en este momento. Vamos a ver, jóvenes. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí.
Bueno, escriban allí, pues, cómo ustedes catalogan a Madre Teresa de Calcuta en una palabra o dos palabras. Y a Hitler. Vamos a ver. Vamos a ver, escriban en el chat. Vamos a ver, escriban en el chat. Ya escribió una persona por ahí. 2, 3, ya vamos. Nos faltan 50, por favor. 50 mensajes. 50 mensajes. Mientras yo sigo hablando, estos dos personajes yo los metería en este rasgo. Miren, los rasgos cardinales. Los rasgos cardinales. ¿Por qué? Porque es un rasgo, es tan penetrante, que domina casi todo lo que una persona hace. Es el rango eminentemente la pasión dominante, el sentido, el maestro o la raíz de una vida. Todo gira alrededor de cualquier acción que haga. Los rasgos cardinales. Vamos a ver, solamente 18 mensajes tengo ahorita. Necesitamos 53 mensajes ahorita, por favor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué representa para ustedes Teresa de Calcuta o Hitler? ¿22, 25? Vamos a ver, vamos. Comentemos, jóvenes, comentemos, por favor. Digo esto, jóvenes, porque cada uno de ellos tenía una característica bien marcada. El ayudar, por ejemplo, de Teresa de Calcuta. Y antes de eso también, yo quiero decir que cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso de Hitler, posiblemente alguien lo cataloga como bueno, está bien. Por otro lado, a Teresa de Calcuta también algunos la catalogan como mal. Está bien, no está en discusión eso, ni vamos a discutir esa parte ahí, sino es lo que hicieron. Por ejemplo, ayudar, entregarse, o por lo menos hacer ese gran esfuerzo que otra persona quizás no lo haría, en el caso de Teresa de Calcuta. Por otro lado, lo que hizo Hitler, malo, pero fue alguien que quiso el poder a toda costa. No le importó cuánta persona destruía, cuánta persona se acababa, cuántas personas murieron en esa guerra, pero a él lo que le quería era tener el poder de Europa y, si es posible, del mundo. Entonces no le importó pensar en la gente que iba a sufrir, la derrota que iba a poder en algún momento manifestar. También no le importó eso, sino que quiso el poder. Entonces, por eso se llama rasgos cardinales. Es un rasgo, vamos a ver, señorita Addi Ramos. Comente, por favor. Hola, sí. Yo siento que las dos personas, ya sea en el lado bueno o en el lado malo de Hitler, son personas con mucho liderazgo y los caracterizó mucho en el sentido de que las personas lo seguían. Pues en Hitler, aunque eran cosas malas que él hizo, las personas que iban de su lado lo seguían, entonces era como un líder para todos. Muy bien, excelente, muy bien. Fíjense que, pero sí, estamos muy bien en lo que dice la compañera Aldi Ramos del liderazgo, pero era algo que lo dominaba. O sea, ellos querían, por ejemplo, el lado de Hitler quería el poder. Entonces, por eso se llama rasgo cardinal, que es penetrante. Él no está pensando en solamente ser famoso, no, en tener el poder. Y no le va a importar destruir a quien sea. Por el otro lado, Teresa de Calcuta, ayudar. No le importaba cómo o cuánto quizás era el sacrificio y todo eso, sino que ayudar. Yo puedo ayudar, pero no lo voy a hacer como ella. Puede ser un rasgo central nada más. Pero ellos no, se metieron en ese punto de hacer algo. Entonces, yo no sé cómo, también otra ilustración de esto es como aquel jugador que está ya en la final, ¿va? Y que está herido, que está golpeado, que ya está lesionado, pero a él no le importa porque él quiere ser campeón. Él quiere ser campeón y se mete de lleno y no le importa quizás perder, por ejemplo, la movilidad de un miembro, sino que él lo que quiere es el poder. Y al final lo logra. Entonces, es un rasgo cardinal, por eso dice que es penetrante, que domina casi todo lo que nosotros hacemos. Fíjense, leo aquí, por favor, tengo la definición también más clara,
por ejemplo, dice un ejemplo sería una ansia extrema de poder. Una ansia extrema de poder tan intenso que casi cualquier acto del individuo puede encontrarse gobernado por tal deseo. Alport creía que las disposiciones cardinales son bastante raras. No obstante, algunos personajes históricos, tales como Napoleón, han sido descritos como poseedores de una disposición cardinal como el ansia de poder. Entonces, el ansia de poder. Entonces, si usted ve una persona así, que es insistente, pero no solamente insistente por un momento, ¿no? Sino que está ahí y lo logra, pues entonces quiere decir que tiene un rasgo cardinal. Lo otro, los rasgos centrales y secundarios, pues como decía el secundario, casi ese no afecta tanto a los que hacen en la persona. Lo tenemos ahí, ¿va? Por ejemplo, el rasgo secundario son tendencias enfocadas más específicas, a menudo son de carácter situacional y menos cruciales para la estructura de la personalidad. Un individuo puede tener una gran cantidad de estas. Un hombre podría ser dominante y agresivo en su casa, el secundario, pero, por ejemplo, ante el jefe, ¿cómo es? ¿Cómo es ante el jefe, jóvenes? ¿Me ayudan, por Es favor? es una persona más sumisa, por así decirlo, porque, o sea, como tiene una persona a un rango mayor que él, como usualmente se le dice como buen salvadoreño, halló la horma de sus zapatos. Ah, correcto, muy bien. Allá en la casa grita y que vengan y no han hecho nada, qué desgracia, miren que esto. Pero ya cuando usted lo va a ver a su casa, este es bien sumiso. El jefe, venga para acá, y ahí va él. Entonces, es un rasgo secundario. Es un rango secundario. Entonces, vamos a decir, puede cambiar en ese momento. Bueno, jóvenes, vamos a avanzar. Después encontramos, me voy a ir ahora a hablar, hay mucho que hablar, me voy a ir ahora a Erich Fromm, jóvenes. Erich Fromm también fue otro teórico. Bueno, a mí me parece mucho lo que Erich Fromm también enseñó en cuanto a estos aspectos de la personalidad. Él tuvo una experiencia bien compleja, fíjense, bien compleja, por el hecho de que él vio cómo la guerra se manifestó, cómo la situación de guerra, y eso pues le sorprendió a él bastante. Por aquí voy a leerles un poquito. Erich Fromm nació en Frankfurt, Alemania, en 1900, siendo hijo único de una familia judía, profundamente ortodoxa. A la edad de 13 años, Fromm comenzó a estudiar el Talmud, cultivando un interés en la literatura religiosa. También Fromm escribió poco acerca de su infancia, pero Fromm tenía 14 años de edad cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Estaba impresionado casi hasta el punto de quedar abrumado por la irracionalidad de la conducta humana, tal y como se muestra en la brutalidad de las guerras. Erich Fromm fue también ¿cómo se llama? Pues se quedó sorprendido por este tipo de situaciones también. Así que él escribió sobre varios aspectos aquí. Por ejemplo, Erich Fromm también admiró mucho a dos personajes, a Freud, perdón, y a Marx. A Freud por su postulado del psicoanálisis, y Marx por hablar sobre estos aspectos, por ejemplo, por la sociedad, especialmente por los sistemas económicos. También Fromm añadió a estos dos sistemas deterministas algo bastante extraño a ellos, la idea de la libertad. La teoría de Fromm hablaba, por ejemplo, del autoritarismo, que él busca, por ejemplo,
buscamos evitar la libertad al fusionar con otros, volviéndonos parte de un sistema autoritario como la sociedad de la Edad Media. Y hay dos formas, decía él, de ser autoritarista. Por ejemplo, él mencionaba, por ejemplo, que una persona puede ser masoquista o sádica. ¿Va? Hay dos formas en que podemos ser autoritaristas. La primera tiene que ver con ser masoquista. Los individuos que se sienten inferiores o impotentes permiten que otros los dominen. Eso es escapar de la libertad, volverse autoritarismo. Y lo otro es ser sádicos. El sádico es la persona que busca dominar y controlar la conducta de los demás. En cualquier caso, la raíz de la tendencia proviene de una incapacidad para soportar el aislamiento. Muchas personas dicen, no dejo a este hombre porque todavía lo amo, pero sabe que está sufriendo, sabe que está mal las cosas, sabe que no va a cambiar esa persona, pero buscamos esas maneras de poder. La otra es la destructividad. ¿Vale? El otro es, los autoritaristas viven una dolorosa existencia en cierto sentido, eliminándose a sí mismos. Por ejemplo, el hecho de que algunos digan, bueno, si no te tengo, te destruyo. Hay personas así, ¿va? Y hoy lo miramos en nuestra sociedad, jóvenes. Hoy miramos esa destructividad a través de las guerras, a través de otro tipo de medios, donde las personas buscan eliminar a los demás. Fíjense, buscan resolver el problema de la libertad no por una unión simbiótica con otras personas o fuerzas, sino por la eliminación de los demás o del mundo externo. La destrucción del mundo es el interés último, casi desesperado, para salvarme a mí mismo de ser aplastado por él. Fromm creía que los signos de destructividad son penetrantes en el mundo, aunque con frecuencia son racionalizados o enmascarados como amor, deber, conciencia o patriotismo. Fíjense, porque hay gente que dice, no, mire, que vamos a invadir un país porque necesitamos que sean libres, pero al final producen guerra. Otros dicen, es que yo no mira, si no vas a estar conmigo, no vas a hacer nada porque yo te amo. Fíjense cuánta gente así dice hoy en las relaciones. Te mato, te voy a matar porque te amo. Eso se llama destructividad. Y está el conformismo autómata, que son los autoritarios que se escapan de su propia persecución a través de una jerarquía de autoridad, pero nuestra sociedad enfatiza esa parte, dejan de ser ellos mismos y adoptan el tipo de personalidad propuesto por su cultura. Hoy también vemos ese tipo de situaciones donde me convenga, allí voy a estar. Bueno, voy a avanzar porque tenemos mucho que hablar. Hablamos de las familias tanto simbióticas y familias apartadas. Fromm cree que nuestra inconsciente social se extiende mejor cuando examinamos nuestros sistemas económicos. Y aquí hablamos de 5 aspectos de orientación de carácter y relaciones de amor. La primera es la orientación receptiva. Todo lo queremos, ¿de dónde? De afuera. No somos capaces de poder dar. Fíjense, hay personas así, ¿va? Todo lo esperan, bueno, esos son los receptivos. Está la orientación explotadora. Miren, las personas explotadoras, como los receptivos, piensan que la fuente de todas las cosas buenas están afuera, pero no esperan recibir nada bueno de los demás. Por consiguiente, toman las cosas que desean por la fuerza o por astucia. ¿Va? Esos son los explotadores. Están los acaparadores, ¿va? Aquellos que acaparan personas, títulos, bienes y todo lo demás, y acumulan y tienden a mantener consigo esas cosas, se reprimen. Vamos a decir que son como personas que son muy, que no gastan, pues, o emocionalmente también no dan, sino que solo acaparan, no dan. Y están los orientados a la venta, que son los mercantilistas. El mercado moderno es el modelo para la marca o para la cuarta orientación del carácter propuesto por Fromm. Aquí las personas se venden al mejor postor. Esta orientación espera vender. El éxito es una cuestión de cuán bien puedo venderme y darme a conocer.
Pero Fromm aconsejaba la última, que es la orientación productiva. Así que existe, no obstante, una personalidad más sana que Fromm pues aconseja que la podamos manifestar, pues no lleva máscaras y quizás se ve reflejada en las 4. Por ejemplo, es receptiva, pero también da. Toma, pero también brinda. Acumulativa, guarda, pero también en algún momento da. Entonces, es algo productivo ahí. Bueno, jóvenes, están también los biófilos, amantes de la vida. ¿Va? Los seres humanos, pues debemos amar la vida, pero también hay necrófilos, gente que ama la muerte. ¿Va? Y hoy, lamentablemente, vemos eso ¿va? En nuestra sociedad. Vemos hoy gente que le quita la vida a otro por un simple hecho de no compartir las mismas ideas, de no tener quizás las mismas cosas, una envidia. Por eso, por un pequeño reloj, por un pequeño teléfono le quita la vida. Y otros, sin querer. Alguien muere porque, bueno, se lo encontró un asesino y lo mató. Le gusta eso. La gente, hay una cultura de muerte, ¿va? Hay una cultura de destrucción, de podredumbre, ¿va? Enfermiza que hay. La gente muchas veces le gusta ver sufrir a otros, ¿va? Le gusta ver que otros sufran y hay gente que se ¿cómo se llama? Gana a través de ese tipo de situaciones. Bueno, no me quiero emocionar más, jóvenes, pero hoy vivimos en una sociedad también que hay algunas personas que les gusta la muerte, jóvenes. Bueno, vámonos ahora, jóvenes, a hablar en estos minutos sobre la relación médico-paciente también. Yo quiero que ustedes allí me escriban ahorita, vamos a escribir, qué para ustedes representa la relación médico-paciente. Por favor, ahorita vamos a los mensajes en este momento. Bueno, dice ahí, me fue la conexión, dice. Buenas tardes, licenciado. Bueno,